Vamos a orar para empezar este culto. Lo vamos a dedicar al Señor Jesucristo y a todos los que lo van a ver después, porque lo estamos grabando en video. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesucristo, te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, reunidos para hablar de tus cosas santas. Gracias te damos porque nos has permitido, Señor, este momento para hablar de tus cosas, Señor, de aquellas que están escondidas en tu santo libro. Haz que el Espíritu Santo en nosotros, Señor, pueda iluminarnos y entendamos perfectamente tu palabra, porque eso te agrada, Señor, y es tu voluntad, que entendamos tus cosas santas. Bendice a todos los que están aquí, Señor, y a los que no vinieron, para que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido todo, Señor. Amén. Esta noche le vamos a hablar de un tema que ustedes ya conocen, pero muchas personas han tergiversado el propósito de esta enseñanza. Esta enseñanza está basada en el prójimo. Este mensaje se llama ¿y quién es mi prójimo? Para empezar, nuestro texto principal se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10. Lo vamos a leer todo para después desglosarlo e irlo comprendiendo según el Señor Jesucristo nos haga entender su palabra. Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cuando leo este pasaje, hermanos, encuentro muchas enseñanzas. Para empezar, encuentro el mandamiento principal sobre el cual está instituida toda la ley. Toda la ley de Moisés está instituida sobre un solo mandamiento. Al cumplir ese mandamiento, todos los demás 613 mandamientos y estatutos se cumplen. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento principal. Amar a Dios. Y aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Corazón, alma, fuerzas y mente. Todo lo interno del hombre debe de amar a Dios. Nuestro sentimiento más profundo debe estar dirigido a Dios. Ese es el primer mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es un anexo. Ahora, ¿quién es este prójimo que está a la par de Dios? No dice los prójimos, no está hablando en plural. Dice claramente a tu prójimo. Es singular totalmente. No tengo dos prójimos. Tengo un prójimo en este mandamiento. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El que guardaba este mandamiento, el que amaba a Jesucristo en la antigüedad, cumplía la ley de Dios. Por eso les repito, el amor de Dios está sobre la ley de Dios. Amando a Dios, cumplíamos la ley de Dios. Así se salvó la gente en el Antiguo Testamento. Nadie se salvó por cumplir la ley de Moisés. Pero esto se sabía entre los círculos de los fariseos y escribas, sacerdotes e intérpretes de la ley. Todos ellos sabían que esta ley cumplía todos los mandamientos. Porque dice claramente: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Fíjense todo lo que dependía de este mandamiento: heredar la vida eterna. No era solamente agradar a Dios, no. Había una promesa en este mandamiento. Hay una promesa. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice que tiene que amar a Dios con todo su corazón, bueno, estas palabras son del intérprete, no son de Jesucristo. El intérprete sabía eso, el intérprete de la ley, él sabía que este mandamiento cumplía toda la ley. Y que anexo a ese mandamiento decía: y a tu prójimo como a ti mismo. La gran pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo, Eleazar? Jesucristo. Normalmente nos han enseñado que prójimo es una persona necesitada, es una persona humilde que necesita que yo le ayude. Pero eso es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Voy a leer la última parte para que ustedes lo entiendan. Tal vez no se fijaron, pero lo vamos a volver a leer. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Fíjese bien, este hombre que cae en manos de ladrones no es el prójimo. Este no es el prójimo. Este es un necesitado. Este es un hombre sin salvación. Este es un hombre muerto. Si no lo ayudan, él va a morir. Pero en ningún momento este es el prójimo. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este es el estado actual de cualquier ser humano que no tiene a Jesucristo. Está medio muerto, está herido y está despojado de todo lo espiritual. No tiene nada. Ese es el estado de una persona que no tiene a Jesucristo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote dijo: aquí no hay diezmo, en ese hombre herido no hay ofrenda, en ese hombre herido
no hay diezmo, no me interesa. Eso dijo el sacerdote. Asimismo, un levita, un servidor del templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Nuevamente, no hay nada que le interese al servidor del templo en ese hombre. Ese hombre está herido y desangrándose. Ese hombre está en un estado de que si no lo atienden se muere. Pero un samaritano, este samaritano es el prójimo, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echóles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es este aceite y este vino que trae este samaritano consigo? Trae Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Él trae. Y con esas dos cosas, Él cura las heridas del hombre muerto, el hombre que está en pecado, el hombre que no tiene salvación. Entonces, fíjense bien, este samaritano me parece que es alguien poderoso. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y entonces el Espíritu Santo lo conduce a una casa. En esa casa lo van a cuidar. ¿De qué símbolo esa casa? Esa casa es símbolo de las diferentes congregaciones que hay en la tierra. Dios ahí lleva a todos los que ha curado. Jesucristo los manda ahí y les dice a los dueños de esa casa: les voy a pagar porque me cuiden a mis ovejas. No es de gratis. Cada pastor que está al frente de una congregación tiene la promesa de que Dios le va a pagar directamente a él cuando él venga. Entonces no es un trabajo de gratis. No es la oveja la que le va a pagar al pastor. Es este samaritano que tiene aceite y vino. No es una oveja que va a sacar su dinero y va a decir: aquí traigo mi dinero para que me curen. No. El pastor va a ser pagado por el samaritano. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Este mesonero es símbolo de un pastor. ¿Y Dios qué le dio? 2 denarios. Él le dio una porción de espíritu para que él pueda cuidar de esas ovejas, arrearlas para que no se salgan del camino, vendar sus heridas, echar aceite, echarle vino, lavar las heridas sucias, curarlas, no lamerlas. Cuídamele, y todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué les parece? Cuando el Señor venga, le va a pagar a cada uno según sus obras. Y si las obras de este pastor fueron para curar las ovejas, para curar... Si las obras de este pastor fueron para curar al pobre hombre herido, entonces, ¿quién le va a pagar? Jesucristo.
Y aquí viene la pregunta: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Oiga bien, ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No dice el prójimo es el que cayó en manos de los ladrones, no. El prójimo es el que ayuda al hombre herido. ¿Quién es el único que puede ayudar al hombre herido? El hombre encarcelado, el hombre cautivo por un vicio, el hombre cautivo por un pecado de la carne. ¿Cuántas almas hay en este mundo cautivas por un pecado en su carne? No pueden ver a Jesucristo porque están cautivas. Ellos están heridos de muerte, pues no van a vivir. El día que ellos partan de esta tierra no tienen vida eterna. El mandamiento principal del que les hablé está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Desde el interior tiene que salir el amor hacia Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Este era el primer mandamiento que, al unirlo con el siguiente, encerraba toda la ley. Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esta fórmula de estos dos mandamientos en la ley permitían que los hombres pudieran cumplir toda la ley de Dios. Todos los demás mandamientos estaban encerrados en este. Esto está explicado en Mateo 22, 37 al 40. Claramente, se lo voy a leer. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok. Amarás a Jesucristo como a ti mismo. Pues este prójimo es Jesucristo. Este es el que levanta al hombre herido. Entonces, amarás a Jesucristo como a ti mismo. Eso es lo que pedía la ley de Dios. Que se amara a Dios, al que nadie ha visto nunca, al que está en su gloria, y también a su enviado. Por eso estaban estas dos seres representados en esta fórmula de dos mandamientos. Uno es Dios en su gloria, el otro es el Hijo hecho carne. Pero a los dos había que amar. Y cuando amamos a los dos, entonces cumplimos toda la ley. ¿Cómo puedo entonces yo amar a una persona si no tengo a Jesucristo?
¿Cómo puedo ayudarle a una persona y decirle que se levante de sus heridas? ¿Cómo puedo decirle, aquí hay aceite y hay vino para curar tus heridas? Aquí hay Espíritu Santo y aquí está la sangre de Cristo para que curemos nuestras heridas. ¿Cómo? Si no tengo a Jesucristo. Por eso el mandamiento me exigía de que amara a Dios y a Jesucristo. Este es el verdadero amor. De nada sirve que yo le regale a un pobrecito, a un enfermo, medicinas, que yo regale carros, que yo regale casas, que yo regale bienes, computadoras, lo que sea puedo regalar, y eso no sirve de nada. Pues el hombre seguirá enfermo. Ahí está en su enfermedad. Solo hay medicina en el Espíritu Santo y en la sangre de Cristo, en el aceite y el vino. Solo en esas dos cosas hay medicina. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, también confirma estas palabras que les he dicho. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un día me dijo un hermano a mí, yo no creo que el prójimo sea Jesucristo, porque en la ley decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y Jesucristo no tuvo mujer, me dijo. Entonces yo le dije a él, Jesucristo tiene mujer, lo dice la Escritura. La mujer del Cordero es la iglesia. Y el pastor que codicie la mujer del prójimo Jesucristo tiene problemas serios. Yo no puedo creer que este pequeño grupo de 4 personas que tenemos hoy acá reunidas sea mío, no. Que yo tenga algún dominio, control sobre ellos, imposible. Ustedes son de Cristo, pues Él pagó por sus almas en la cruz, no fui yo. Entonces, si yo los codicio y yo digo, yo quiero llegar al corazón de ellos para poder llegar al bolsillo, entonces yo estoy codiciando la mujer de mi prójimo. Pues Jesucristo es el prójimo y muchos hoy en día codician la mujer del Cordero. Pienso que algunos podrían dudar que el Cordero dice claramente en la Biblia que tiene mujer. Vamos a buscar el texto. Apocalipsis 21:9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. El Cordero es Jesucristo. Él pagó por su iglesia. Él la compró. No puedo codiciarla. Cuando el mandamiento dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, se tenía que entender que no podría el sacerdote codiciar las ovejas del templo, ni tampoco la mujer de su prójimo terrenalmente, que era su hermano. Eso tampoco.
Porque si respetaba a la mujer de Dios, él iba a respetar a la mujer de sus hermanos. Por eso es que el verdadero amor está basado en el amor a Jesucristo. Porque si ya amamos a Jesucristo, podemos amar a nuestros hermanos. Pero yo no puedo amar al hermano si no amo a Jesucristo, porque entonces mi amor no sirve. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo les voy a hacer recordarles algo. Cuando Jesucristo está en el Getsemaní, su alma empieza a angustiarse. Ellos, sus discípulos, estaban dormidos, pero Él está orando y su alma se está angustiando. El alma de Jesucristo está siendo entregada a Satán, al mundo, a los pecados. Y todos los pecados de la humanidad, la ira de Dios está siendo descargada en el alma de Jesús de Nazaret en el Getsemaní. Ahí la ira de Dios está en toda su fuerza sobre él. Y su alma, cargada de pecados, no tiene otra alternativa, según la ley de Dios y según el conocimiento de Satán, que ir al infierno. Porque dice la Escritura en Ezequiel: el alma que pecare, morirá. Entonces, ¿qué es lo que no sabe Satanás? Que sí sabe Jesucristo. Porque Satanás dice: lo hice pecador, puse todo el pecado del mundo en él. No va a salir del infierno, porque la ley de Dios dice que el alma que peca muere y se queda encerrada por las eternidades en el infierno. Hoy estoy quitándole el poder a Dios. Estoy arrancando la parte que habita en el seno de Dios y la estoy mandando directamente al infierno. Eso dice Satanás. Eso él piensa. Pero hay una ley que está sobre la ley de Dios. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Entonces, Jesucristo no está recibiendo el pecado del mundo en su cuerpo por un deseo de la carne, sino por amor a su creación. Entonces, esta ley del amor está sobre la ley del pecado. Y al tercer día, Dios escucha el ruego de Jesucristo en el infierno y dice: meteré mi mano y lo sacaré de ahí yo mismo. Sacaré su alma. Ya es suficiente. Por eso yo quiero que ustedes me entiendan. El amor al prójimo es lo más perfecto que el hombre tiene en esta tierra. Si alguien ama a Jesucristo, a ese alguien puede amar a sus hermanos. Si alguien no codicia la mujer de su prójimo, ese alguien no va a codiciar la mujer de Jesucristo. Porque por el amor a Jesucristo hacemos lo que hacemos. Ninguno de ustedes estaría aquí hoy si no amaran a Jesucristo. El que ama a Jesucristo hace la voluntad de Jesucristo por amor al prójimo. ¿Por qué? Porque ese prójimo samaritano de la historia, él se bajó, él iba de viaje, de pasada,
Y él se bajó y fue a ver. Seguramente oyó los quejidos de uno de nosotros y dijo: estás llorando, tu corazón está quebrantado, te sientes encadenado a ese vicio del alcohol, te sientes encadenado a esa droga y me estás buscando. Entonces descenderé, bajaré de mi cabalgadura, sacaré aceite del mío y sangre de la mía, vino y Espíritu Santo, y te curaré y te lo aplicaré en tus heridas y te subiré a mi cabalgadura y te llevaré a un mesón y le pagaré al que te cuidará ahí. Ese pastor que predica las ovejas está pagado por Jesucristo, no es de gratis. Si yo les traigo este mensaje aquí a ustedes, no es de gratis. A mí me lo va a pagar el que mandó a cuidar las ovejas. Aquel que dijo: aquí traigo uno a este mesón, cuídemelo y cuando yo regrese se lo pague. No le llevó 100 al mesonero, le llevó uno. No le llevó 5,000, no, uno. Él sabe que no podemos con muchos. No se puede, hermanos. Si yo quisiera tener una iglesia de 5,000 personas, no los podría atender a todos. Ya con 10 no sé qué haría cada uno. Es la realidad. Si el Señor solo tuvo 12, ¿por qué yo desearía más que Él? ¿Por qué yo desearía 100 personas? Si Él solo tuvo 12. Entonces, a mí eso no me preocupa. Pero todo es por amor al prójimo. Algunas personas discuten de que esta posibilidad de que este samaritano sea el prójimo, sea Jesucristo, pero el Señor Jesucristo lo presentó de esa manera porque ese era el apodo que los judíos le daban a Jesucristo. Vamos a buscar el texto ahorita. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjense bien, con su propia boca los judíos, los intérpretes de la ley, los fariseos confesaron de que ellos llamaban samaritano a Jesucristo y todavía le daban otro calificativo: endemoniado. Porque Jesucristo no estuvo de acuerdo con la religiosidad del templo, nunca la aceptó. Un día entró con un látigo y los sacó a todos por el celo que tenía hacia su padre. Entonces ellos dijeron: este está endemoniado y es samaritano. Ser samaritano era prácticamente no ser judío. Si yo le decía a alguien es samaritano, es como que yo le dijera: este es salvadoreño, hablando aquí en Honduras. O que me dijeran allá en El Salvador: este es hondureño o catracho. Porque el samaritano era una mezcla entre judíos y gentiles. Entonces se sentían gente menospreciada. Incluso no iban al templo de Jerusalén a adorar. Ellos iban a otro lugar a adorar a Dios. Entonces esa era un calificativo despectivo que se usaba para Jesucristo. Entonces en sus círculos de plática, en sus círculos de interpretación de la ley mosaica, en los círculos sacerdotales, se decía: ¿y qué dirá el samaritano endemoniado de esto? ¿Y cómo hará si le preguntamos a quién debemos de darle el dinero?
Y ahí se gestaban todas las preguntas dirigidas de los fariseos a Jesucristo. En esos círculos donde a él, en los concilios, ahí se gestaban esas preguntas y ellos decían, bueno, ya tenemos un nuevo argumento contra este impostor que se hace Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Estas palabras se las dijeron a Jesucristo el día que no soportaron en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo les dice, yo, al que ustedes dicen samaritano, tengo misericordia del golpeado, de esa prostituta que vende su cuerpo para alimentar a sus hijos. Está herida de muerte y yo he venido a salvarla. He venido con aceite y con vino. Como les repito, estas son figuras del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo. El aceite es la figura de la santa unción, del aceite que preparaba el sacerdote en el templo para santificar todos los instrumentos del templo. Esa era una figura del aceite que nuestro Señor Jesucristo mandó en Pentecostés. Ese aceite produce sanidad en el hombre. El día que el hombre se arrodilla herido, el hombre golpeado, el hombre quebrantado, el hombre enfermo, el hombre que está por morirse, atrapado por el demonio, ese hombre se arrodilla y pide al que tiene verdadero Espíritu Santo y le dice, dame de tu aceite, dame de tu espíritu, que me estoy muriendo, estoy listo para el quemadero, no tengo salvación. Entonces él extiende su mano porque él es el único intercesor y le dice al Padre, pues él está sentado a la diestra del Padre y le dice, Padre, dame esa porción santa de tu espíritu para este hombre herido que está clamando. Aquí oigo sus quejidos, pues los ladrones lo golpearon. Ahora yo les quiero traer un simbolismo. ¿Quiénes son estos ladrones que golpearon a este pobre hombre? El profeta Oseas nos da una descripción de estos ladrones. Oseas 6:9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Fíjense bien, los ladrones también son los sacerdotes. No solo lo vieron con indiferencia al hombre, sino que también lo mataron, lo hirieron. En la casa de Israel he visto inmundicia, ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y como ladrones que esperan a algún hombre, fíjese bien, esa es la semejanza del sacerdote, la semejanza del pastor que está esperando las ovejas para que le lleven el diezmo, para que le lleven la ofrenda, para despojarla de su dinero, para robarle. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. ¿Por qué matan? Porque ponen ídolos enfrente de aquel hombre y lo convencen para que los adoren. Lo contaminan y le dicen, hoy tu Dios será Mamón, el Dios de las riquezas. Hoy desearás las riquezas en todo su esplendor en esta tierra, pues te has convertido en un cristiano próspero, pero no en fe, no en Espíritu Santo, sino en las riquezas de Mamón. Entran en el consejo de Balaam. Exactamente. Entonces
De esa manera hieren ¿a quién? Al pobre hombre. Este hombre es el necesitado, este no es el prójimo. El prójimo, este es el necesitado, este es símbolo de un hombre perdido, símbolo de un hombre que está extraviado dentro de un gran templo, escuchando mentiras. Ese símbolo de este hombre no es un creyente que ya fue curado. El creyente que ya fue curado por la sangre de Cristo y por el aceite que es el Espíritu Santo, este ya pasó esta etapa, ya no está aquí, porque él ya entendió y volvió en sí y vio al samaritano Jesucristo. Por eso es tan importante que entendamos toda la ley de Moisés. ¿De quién hablaba? De Jesucristo. El pastor que no pueda llevar la ley de Moisés a Jesucristo, que se siente, no entiende la Escritura, porque Jesucristo dijo bien claro. Lo vamos a leer, vamos a buscarlo y lo vamos a leer. En mí habló Moisés. En esa profecía de Oseas, en el versículo 11 dice: también Judá puso en ti una planta, habiendo yo vuelto a la cautividad de mi pueblo. Mateo. Y esto lo dijo también, hay dos discípulos en el Nuevo Testamento, Felipe y Natanael. Estos dos discípulos, ellos sabían que el tiempo de Jesucristo cuando Él nace estaba próximo, así como nosotros entendemos que el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra está próximo a nosotros. Probablemente y muy probablemente nosotros seamos partícipes de ese evento. Pero de esa misma manera, Felipe y Natanael, que son dos discípulos, buscaban al Cristo, al Mesías. Pero ¿por qué lo buscaban ellos? Fíjense bien, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense bien, bajo qué principio tenían ellos su búsqueda. Los discípulos no eran judíos torcidos, eran judíos que esperaban el cumplimiento de la ley espiritualmente. No esperaron ellos materialmente como lo hacían los sacerdotes, y lo hacen hasta el día de hoy. Los sacerdotes judíos y todos los judíos esperan un reino terrenal, pero no espiritual. Y el reino terrenal no es eterno, pero el reino de Jesucristo es eterno. Entonces, Felipe y Natanael andaban buscando a este Mesías que ellos sabían que tenía que estar ya cerca ahí, y dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo
de José de Nazaret. Ellos fueron y lo buscaron, andaban en busca de él, así como las personas que andan buscando a Jesucristo, se les va a manifestar. El que no está buscando a Jesucristo probablemente ni lo vea. También ya en el capítulo 5 de Juan, el Señor tiene un diálogo con los escribas y les dice: no penséis que yo os tengo que acusar delante del Padre. Fíjense bien esto. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Pero ¿cómo esperaban? Tergiversando la escritura, llevándolo a lo literal, llevándolo a esperar un hombre que gobernara según la carne. Querían un reino de un rey humano, no de Dios. Porque si vosotros creyereis a Moisés, fíjense bien, no creían, sino que querían creer lo que creen hoy los pastores. Haremos un templo como el templo de Salomón, un reino humano. Dios nos ha dado el reino en la tierra. De esa manera ellos esperaban el cumplimiento de lo que escribió Moisés, totalmente errados. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Por eso vuelvo y les repito, toda la ley de Moisés, los 10 mandamientos, los 613 estatutos y mandamientos están sometidos a Jesucristo. Y el pastor, el evangelista, el maestro bíblico, el profeta que no pueda llevar la ley a Jesucristo, no sabe nada de Biblia. No tiene el Espíritu Santo de Dios. No tiene el Espíritu Santo. Está hablando de su carne. Esa es la realidad. Por eso es importante que entendiéramos por qué el Señor le dijo al intérprete de la ley: si cumples el primer mandamiento y el segundo, cumples toda la ley, porque estos 2 mandamientos son los mandamientos del amor. Y el amor está sobre la ley que mata al hombre, la ley del pecado. Aún pecadores, porque aquí no hay ninguno que no sea pecador. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. El pastor peca la oveja, pecamos todos. Pero si tenemos puesto nuestro amor en Jesucristo, en el samaritano, entonces no seremos avergonzados el día del juicio. Ese es el mensaje de hoy. Ese samaritano que tuvo a bien venir a rescatar no solo a un hombre herido, a toda la humanidad herida. Desde Adán hasta el día de hoy, todo ser humano que nace está herido por el pecado. Pues nadie se pudo mantener en la inocencia del niño. Todos nos desviamos a una. Todos pecamos. Todos nos salimos del camino. A la edad de 10, 12 años, el niño se rebela contra su padre terrenal y contra Dios. Y empieza a sentir un deseo inherente en su corazón de pecar. Es normal. No hay niño en esta tierra ni niña en esta tierra que no tenga ese deseo. Entonces nos apartamos. Todos nos apartamos a uno. Pero el samaritano descendió y trajo el aceite y el vino. Porque ese niño que se rebeló, ese joven que se hizo enemigo de Dios en ese momento, porque no nació enemigo de Dios, sino que ahí se hizo enemigo de Dios,
y dijo, ya no eres mi Dios. Entonces le dice él, pero aún así vas a ser herido porque has confiado en mis enemigos. Y el joven se va por muchos caminos, caminos dolorosos, caminos tristes, caminos sin salida, caminos que llevan al suicidio, caminos que llevan a la violencia, a la muerte. Cuánto pobre joven cayendo en las garras de las maras. Son cientos y cientos. Y están heridos de muerte. Ellos no lo saben, pero el día que lleguen a la presencia de Jesucristo serán separados totalmente de Dios por las eternidades de las eternidades. Eso es muerte. La muerte no es desaparecer. La muerte es simplemente ser separado de nuestro cuerpo. Cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo de carne que es tierra, el hombre muere materialmente. Y cuando es separado de Dios por las eternidades, el hombre muere eternamente. Es la segunda muerte de que habla la Biblia. El que es separado de Dios nunca más va a poder volver a donde Dios. Y todos los hombres nos hicimos enemigos de Dios y fuimos heridos de muerte. Esa es la realidad del ser humano. Si hay alguna pregunta, si hay alguna incógnita, si hay alguna opinión. Entonces esa es la razón por la que todos los profetas y David y los antiguos que no tenían a Jesucristo, pero el amor de Dios los salvaba, porque tampoco ellos cumplieron la ley. Si cumplir la ley fuera en sí obedecer los 10 mandamientos y los estatutos, porque ellos amaban al Señor, amaban a Dios. ¿Quién fue el siervo predilecto de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue conforme al corazón de Dios? David fue conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos pecados cargó David en su alma? Pecados horrorosos. Pero el amor que puso David hacia Jesucristo, oigan bien, no hacia Dios. ¿Hacia quién? El ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Ya esperaba la vida de Jesucristo. Diga. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en el ungido, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Quién dijo? El apóstol Pablo, inspirado por Jesucristo, dice en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en el ungido Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oigan esto, que esto lo dijo David por el Espíritu. Esto está en Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ustedes creen que David hablaba de David? Hablaba de Jesucristo. Él hablaba de Jesucristo. Amén. ¿Por qué se los puedo garantizar? Porque este Salmo 91 lo citó Satanás a Jesucristo en la tentación. Todo este salmo está escrito de Jesucristo. Oigan lo que citó Satanás. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás, ¿ustedes se recuerdan del pasaje de la tentación?
Satanás le dice, lánzate desde aquí abajo, pues la escritura dice de ti. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hasta ahí lo citó Satanás. Pero si ustedes siguen leyendo, ese es el 12. El 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Jesucristo puso todo su amor ¿en quién? En Dios. En su Padre. En la gloria de su Padre. En la gloria de su Padre. En su habitación, porque la gloria de su Padre es su habitación. Allí mora Él adentro. Entonces, Él amó a su Padre de una manera que nosotros no entendemos. Y por cuanto en mí ha puesto su amor, dice David por el Espíritu, yo también lo libraré. ¿De dónde? Libraré su alma del infierno. Del infierno donde bajó con los pecados de la humanidad. Donde Él baja con los pecados de la humanidad. Y por esa llaga fuimos nosotros curados. Le pondré ¿a dónde? En alto. ¿Por qué? Lo va a glorificar. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Quién se sentó a la diestra del Padre en lo alto? Solo Jesucristo. Ningún ángel, nadie tiene esa virtud, nadie tiene ese privilegio, solo fue reservado para Jesucristo. Entonces dice, le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y sigue, me invocará. ¿De dónde lo invocó Jesús? Del infierno. Del infierno. Jesús 3 días oró en el infierno. Su alma estaba orando y clamando a su Padre, hasta que su Padre metió la mano y lo levantó de los muertos. Y ahí no hubo Hades, ahí no hubo muerte, ahí no hubo Satán, ahí no hubo espíritu, porque ante la gloria de Dios todos se postran. Y esa gloria metió su mano y dijo, venga para arriba mi hijo. Y puso su alma en su cuerpo incorruptible, que nunca vio pecado. Jesucristo no pecó en la carne, Él no lleva los pecados del mundo en su carne. ¿Los lleva ¿a dónde? En su alma. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios resucitó a Jesucristo. ¿Y qué pasó con el espíritu? Pues el cuerpo de un ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. El espíritu fue entregado ¿a quién en la muerte? A Dios. A Dios. Cuando le dijo, Consumado, Elí, Elí, lama sabactani. Impulsando como el espíritu. Él encomienda su espíritu en las manos de Dios. Y entonces el espíritu de Dios vuelve porque Dios lo manda. Y el espíritu, el alma resucitada del infierno y el cuerpo incorruptible que nunca ha habido pecado se levantan nuevamente. Y está 3 días porque Jesucristo dice, este pueblo, esta generación demanda señal. Y no se les dará otra señal que la señal de Jonás. La señal de Jonás. Así como estuvo 3 días. Jonás en el vientre del pez. Y óiganme, la oración que hizo Jonás cuando bajó al abismo es la oración que hacía el Señor, porque Jonás profetizó de Jesucristo. Esto es lo más bonito en la Escritura, cuando el maestro, cuando el pastor, cuando el que enseña, no maestro, porque maestro solo hay uno, pero el que está enseñando lleva la Escritura entera a Jesucristo. Jonás oró, dice, dentro del pez. Dice Jonás, capítulo 2, versículo 1. Y oró Jonás desde el vientre del pez al Señor su Dios, y dijo, clamé de mi tribulación al Señor, y Él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Esas palabras de Jonás son proféticas de Jesucristo. Está Jonás diciendo, Jesucristo cuando vaya al infierno va a decir lo que dijo el profeta Jonás.
para que nosotros entendiéramos. Pero si yo les explico la historia de Jonás y se las explico según la carne, no sirve, hermano. Yo tengo que explicarles llevando la escritura ¿a quién? A Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No solo para confirmar al hermano, pero en Lucas capítulo 11, versículo 29, y juntándose la multitud a él, comenzó a decir: esta generación es mala, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Señal de Jonás que se enojó. Sí, pero que Estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Así estuvo Jesucristo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Por eso al Seol se desciende. Toda la escritura antigua dice: descenderé al Seol. No dicen ascenderé. El infierno, el Seol, está adentro de la tierra. Ahí está el abismo, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y también estaba el seno de Abraham en la antigüedad. Hoy ya no existe seno de Abraham. Allí en la tierra ya no existe. Está allá arriba en la Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo resucita, Él se lleva todo el seno de Abraham completo por arriba. Esa era la cautividad de las almas. Entonces, ese samaritano es Jesucristo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿Será aquel mendigo que no ha comido en 3 días? Sí, ¿por qué? Porque yo tengo a Jesucristo y yo voy a tener compasión de él. Si Jesucristo vive en mí, yo voy a tener compasión del herido. Y si está herido espiritualmente, voy a tener más compasión. Y si está herido físicamente, también voy a tener compasión. No porque yo sea Joel, sino porque yo tengo dentro de mí a Jesucristo, al prójimo. Y ese prójimo me hace amar a mi hermano. Ese es el verdadero amor de Jesucristo. No, nadie puede amar a otro si no lo ama Jesucristo. Es mentira, es mentira. No existe el amor fuera de Jesucristo. Existen intereses, existe la lisonja, existe muchas cosas, pero no existe amor si no amamos al hermano Jesucristo. Por eso es tan importante esta enseñanza. Normalmente la Iglesia Católica enseñó toda la vida de que el prójimo era un mendigo que estaba en la calle pidiendo. El más necesitado. Sí. El más necesitado. No. Una tergiversación para desviar la atención. Eso se hizo para desviar la atención del verdadero mensaje. Esa es la realidad. No. Es la misma historia de Adán y Eva, la serpiente. Van a comer, pero no se morirán. Es la misma situación. Una pequeña tergiversación que haga yo de la Escritura, y nosotros, en vez de ir para la Jerusalén celestial, nos vamos a encaminar para el Seol. Un atajo al infierno, como dice. Si yo digo, este prójimo que está aquí es el que está en la entrada del templo, automáticamente Jesucristo, ¿a dónde es puesto? ¿A dónde puse a Jesucristo en ese momento? ¿Y a dónde llevo las ovejas? Todos los que me escuchan, ¿a dónde los llevo? Al barranco. Al barranco, al abismo. Por eso les dijo muchas veces el Señor, ciegos, guías de ciegos, porque ellos estaban llevando al pueblo entero al infierno deliberadamente, y algunos no lo sabían por ignorancia y otros con conciencia. Este intérprete de la ley, con conciencia. Él nunca reconoció y nunca dijo: tú eres mi prójimo porque a ti te decimos samaritano. No. Ni siquiera usó la palabra samaritano para contestar, porque era un hipócrita. ¿Cómo dijo? El que usó misericordia. El que usó de misericordia. Pero no tuvo el valor de decir: Tú eres.
tú eres, sí, tú, al que decimos que es samaritano, tú me has venido a salvar. No, no pude. Por eso es importante cuando Jesucristo dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso es algo que debemos tenerlo presente, porque aparentemente Poncio Pilato está interesado en conocer la verdad. Y le dice, ¿qué es la verdad? Y le preguntó varias veces, ¿qué era la verdad? Y tenía a Jesucristo enfrente. Él nunca conoció la verdad. Bueno, si no hay alguna pregunta, vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, santo, justo y verdadero eres por los siglos de los siglos, Señor. Tú que estás sentado, Señor, en medio de la congregación, rodeado de 24 tronos, ancianos, perfeccionados por tu gran obra en la cruz. Señor, te damos las gracias porque has permitido que este pequeño grupo podamos estar reunidos, Señor, hablando de ti, confiando en ti, esperando en Jesucristo, amando a Jesucristo, pues es tu voluntad que te amemos. No que nos amemos a nosotros, que te amemos a ti. Señor, ten misericordia de todos aquellos, Señor, que no te conocen. De alguna manera, Señor, danos fuerza dentro de nosotros para llegar a ellos. Que algún día, Señor, alguien pueda entender, Señor, tu santa voluntad y caer de rodillas pidiéndote aceite y Espíritu Santo y la sangre derramada, la sangre del pacto. ¿Cuál le diste a beber a tus apóstoles, Señor? Y le dijiste, esta es la sangre que derramaré por el mundo. Tomadla y bebedla. Este es mi nuevo pacto. Señor, ahí cumpliste todas las profecías del Antiguo Testamento. Ahí se cumplió todo, Señor. Por eso confiamos y esperamos en el aceite y en el vino tuyo, Señor. No queremos aceite adulterado, no queremos vino adulterado, queremos el que viene de tus manos, el que es gratuito, Señor, el que no cuesta un centavo, el que es regalado por tu misericordia y por tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús les pedimos esta reunión, Señor. Amén. Amén.